Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de diálogo, para juntos hablar de ese Dios real, tan real que puede transformarnos. Por eso hemos empezado a hablar de la transformación, de la forma en que Dios puede transformar nuestras vidas. En 1526, hace mucho tiempo ya, Erasmo de Rotterdam escribía que los luteranos solamente pensaban en casarse y en hacerse ricos. Decían que, según Erasmo de Rotterdam, el protestantismo había servido para que muchos solamente se dedicaran a vivir pensando en los placeres de este mundo. ¿Qué llevó al famoso humanista Erasmo a pensar así del movimiento luterano? ¿Por qué él vio el protestantismo de esa manera? Bueno, probablemente porque muchos dentro del protestantismo se habían radicalizado y tomaron el argumento de la justificación por la fe como una excusa, como un pretexto para llevar una vida totalmente equivocada y ajena a los principios y a los valores del Evangelio. Vale decir que Erasmo está enterrado en la Catedral de Basel, en Suiza, y finalmente Erasmo se convirtió al protestantismo, no muchos lo saben, pero luego de mucho ir y venir y de varias discusiones con Lutero y de plantearse realmente lo que la Biblia decía al respecto, Erasmo aceptó el mensaje del Evangelio y la salvación por la sola fe en Jesús. ¿Qué pasa entonces que en el mundo evangélico ha surgido lo que se conoce como el movimiento antinomiano? Ese movimiento que está en contra del valor y de la vigencia permanente de la ley. ¿Por qué existe lo que conocemos como teología liberal? ¿Qué ha ocurrido? Para esto tendríamos que rastrear los orígenes de todo este movimiento en el siglo XIX. La revolución industrial, el éxodo del campo a las ciudades, el surgimiento de una masa de trabajadores en ciudades que no estaban preparadas para recibirlos y que vivían en condiciones infrahumanas, llevó a la aparición en esas ciudades no a la aparición, sino a la proliferación, al aumento de muchos vicios, el alcoholismo, la prostitución, el juego. Todo eso empezó a proliferar en una sociedad que había sido marcada por el pensamiento victoriano, la sociedad victoriana de prácticamente a partir de la primera mitad hasta del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Esa sociedad llena de normas, de principios, con valores evangélicos muy definidos. Entonces, esa sociedad que había cambiado, llena de esa cantidad de personas viviendo de esa manera, inmersas en el alcohol, en el juego, en la prostitución, en diferentes vicios, dio como resultado que los diferentes movimientos protestantes se plantearan cómo llegar a esa sociedad. Y comprendieron que de alguna manera lo que ellos tenían que hacer era exaltar el amor de Dios, y así lo hicieron, exaltaron el amor de Dios, pero sin darse cuenta que la exaltación del amor de Dios en algunos casos los llevó a olvidarse de que cuando el amor de Dios llega a la vida de una persona, ese amor transforma. Entonces surgió el evangelicalismo, que no es lo mismo que el evangelio. Un movimiento centrado en la sola proclamación del amor, de la misericordia de Dios, que llevaba al antinomianismo. La ley, los mandamientos de Dios no tenían prácticamente ningún valor. Y por otra parte, surgió como resultado de esto y luego de la Primera Guerra Mundial, la ética existencialista. El protestantismo tomó la ética existencialista y finalmente concluyó que todo lo que se hacía por amor era válido. Bastaba que una conducta se enmarque dentro del amor para que esa conducta sea justificable. Claro, esto llevó a que este movimiento antinomiano todavía creciera mucho más y finalmente el situacionismo se coló dentro del pensamiento del protestantismo. De tal manera que si finalmente la ley no tenía ningún valor y lo importante era simplemente ser dirigido sobre la base del amor, pues por amor se podía hacer cualquier cosa. Bien, ¿qué enseña la Biblia en realidad? La Biblia enseña claramente que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, que solo nos podemos salvar gracias a la obra de Cristo por nosotros. Lo que Cristo ha vivido y ha hecho por cada uno de nosotros es la base y el fundamento de nuestra salvación. Pero la Biblia también enseña que cuando hemos creído en Jesús como Salvador,
Dios nos regala el don del Espíritu Santo. San Pedro, cuando predica ese famoso sermón donde se convirtieron miles de personas, registrado en el libro de Hechos, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando una persona se entrega al Señor, recibe el regalo, el don, el carisma del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona? La obra del Espíritu Santo es hacer que esa ley que cumplió Jesús, esa obediencia que tuvo Jesús, se proyecte en una realidad concreta en mi vida. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es santificarme. La obra del Espíritu Santo es transformarme. Vamos a ver un ejemplo práctico para que podamos entender un poco más esto. El libro de Hechos relata el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Al final del capítulo 7 del libro de Hechos, nosotros encontramos que nos dice la palabra de Dios que Esteban entregó su vida al Señor y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El capítulo 8, el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Aquí aparece Saulo, que había visto el apedreamiento de Esteban, había participado y consentía en el apedreamiento de este hombre cuyo único pecado era creer en Jesús como su Señor y Salvador personal. Más abajo, a partir del versículo 3, dice: Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Un poco más adelante, en el capítulo 9 del libro de Hechos, nosotros encontramos que la palabra de Dios dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo consintió en la muerte de Esteban, participó en ese crimen, en ese asesinato. Pero además dice que él asolaba la iglesia buscando hombres y mujeres y los arrastraba a la cárcel. Pero el capítulo 9 dice: respirando amenazas y muerte. Un hombre con un trastorno obsesivo compulsivo, cuya única intención era acabar con los que seguían lo que él llamaba ese camino, que para él era una herejía: aceptar a Jesús como el Mesías y seguir las enseñanzas de Jesús. Aquí tenemos un hombre violento. Aquí tenemos un hombre que no tenía problema en justificar el crimen de una persona. Aquí tenemos un hombre que no tenía problema en arrastrar a hombres y mujeres inocentes, cuyo único delito era creer lo que creían. A semejanza de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, Saulo tomaba a las personas y las llevaba prisioneras solamente por lo que eran. Tremendamente a lo largo de la historia, los intolerantes han sido así. Los intolerantes no pueden soportar que haya otros que no sean como ellos, piensen como ellos, vivan como ellos o entienden como ellos. Y este hombre enfermo, maltratador, violento, obsesivo, compulsivo, enemigo de Cristo y del cristianismo, de pronto, nos relata el mismo capítulo 9, tiene un encuentro con Jesús. El capítulo 9 dice el versículo 3 que de pronto ve un resplandor de luz del cielo. Él cae a tierra, versículo 4. Versículo 6, luego de escuchar la voz de Jesús que dice: ¿quién eres, Señor?, le dijo, versículo 5, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el versículo 6 dice: ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento la vida de Pablo cambia. Cuando él tiene un encuentro personal con Jesús, cuando él escucha la voz de Jesús, cuando él tiene esa visión personal de Jesús, la vida de Pablo empieza a ser una vida diferente. La vida de Pablo experimenta un cambio. Ya nunca más será un criminal. Ya nunca más será un hombre violento, asesino. Ya nunca más será un hombre obsesivo, compulsivo, destructor, lleno de odio hacia aquellos que no son como él y que no piensan como él. Pablo fue transformado. Y Pablo era un hombre con grandes defectos de carácter, con grandes problemas. Un hombre que fue transformado por la gracia de Dios. Y es que de eso se trata. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús es transformador. El encuentro con Jesús modifica la vida. El encuentro con Jesús hace que nosotros empecemos a percibir diferente, a sentir diferente, a actuar diferente. Eso hace el encuentro con Cristo. Eso es el resultado de la justificación por la fe, la transformación, el cambio.
Así que nosotros nunca podemos sostener que el hecho de aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal implica que no es posible la transformación de un ser humano. Muy por el contrario. El regalo de Dios para los justificados, el regalo de Dios para los perdonados, es el don del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. No sé, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas en este momento, si estás lidiando, luchando con algún defecto de carácter, con algún pecado, con alguna tendencia. No lo sé, tú lo sabes. Pero una cosa puedo decirte claramente en este momento. No hay nada que pueda ser más fuerte que la obra del Espíritu Santo para transformar en la vida de una persona si esa persona abre la puerta de su corazón a la influencia del Espíritu de Dios. Así que abre hoy tu corazón al Espíritu Santo, recíbelo, acéptalo, permítele obrar en tu vida y deja que Él te transforme, porque la transformación es posible. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.